Cordiales, bienvenidos a la primera emisión de este su noticiero Telediario. Un gusto para mí poder acompañarles a esta hora de la mañana. Nos acompaña el doctor Clever Bravo, con quien abordaremos importantes temas. Doctor, buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, Elena, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través del canal y a través de las redes sociales. Un placer enorme compartir con usted en esta mañana con algunas ideas que ojalá sean de interés de quienes nos ven y escuchan. Doctor, coméntenos un poco, hemos escuchado, como dicen vulgarmente, un rum que usted sería tal vez un precandidato para lo que es la alcaldía del Cantón La Guardia. ¿Qué de cierto hay en este tema? ¿Qué decir a la ciudadanía? Sí, Elena, efectivamente hay una posibilidad de que sea precandidato a la alcaldía del Cantón La Guardia para los comicios del 5 de febrero de 2023. Se trata de un acercamiento con el Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17, que en este fin de semana acabó de elegir su directiva. Yo sí, en verdad lo digo, es mi deseo, es mi decisión, creo que puedo, creo que debo ser candidato y ojalá estas conversaciones se concreten en los próximos días y pueda inscribirme como candidato para esa dignidad. Doctor, si bien es cierto, en elecciones anteriores también ya se pudo evidenciar su participación en cuanto se refiere a Estado activo, no es que ha dejado usted de trabajar en este tema, pero a la hora de inscribir candidaturas no lo hemos podido ver a usted dentro de lo que se refiere a las diferentes papeletas o diferentes designaciones a ser elegidas. Este año, ¿de qué manera usted está tal vez un poco asegurándose de que no le fallen como ha pasado en anteriores partidos políticos? Bueno, la participación política, la vida misma es una incertidumbre, pero uno tiene que vivirla, tiene que enfrentarla, no pueden las dudas ser las que marquen el accionar de las personas. Esta es una posibilidad, siempre es una posibilidad. Y si se concreta, pues de mi parte daré todo lo que esté de mi parte, si vale la redundancia. Creo que las cosas que las digo o las hago con el corazón y les pongo la pasión necesaria. Ojalá esto se concrete. Doctora, ahora entremos un poco en tema de qué manera usted ha venido trabajando, cuál ha sido tal vez la mayor necesidad que ha tenido la población en la cual usted se ha reunido, ha podido seguir caminando día a día el cantón. Hemos visto varias fotografías de usted recorriendo diferentes sectores de aquí de La Guardia. Elena, yo tengo una característica que es la de visitar amigas, amigos y en ese proceso escucharlas, escuchar a las personas. Los problemas del Cantón La Guardia tienen respuesta o tienen alternativas si escuchamos a las personas, a los habitantes de este cantón. No se pueden tomar decisiones a espaldas de la gente. Esto es lo que ha ocurrido con las administraciones anteriores. Pueden tener incluso la buena intención, pero cuando las decisiones se las toma desde arriba, verticalmente y a veces con prepotencia, precisamente se llega a no satisfacer las necesidades de la gente. Elena, a mí me gustaría ser alcalde con el apoyo suyo, con el apoyo de la ciudadanía, por quienes hoy mismo no tienen medio en el bolsillo y mientras nosotros estamos conversando aquí no han comido. Y no han comido no porque no hayan querido, sino porque sus posibilidades económicas no se lo permiten, a ellos y a sus familias. Quisiera ser alcalde por las mujeres que viven y mueren víctimas de las pobrezas, y víctimas de las violencias, quiero decir precisamente. Quisiera ser alcalde por esos jóvenes y por esos niños que no tienen educación y no tienen futuro. Quisiera ser alcalde de este cantón por la fauna urbana, por los ríos, por los esteros, por la tierra, por el aire, por la naturaleza que están siendo envenenadas y que nosotros debemos hacer algo para que esto no siga así. Quisiera ser alcalde por la ciudad, por sus barrios que se inundan, por las parroquias, por los recintos, por el campo, que es la otra parte fundamental sin la cual no puede vivir esta ciudad.
Doctor, ¿de qué manera lograr todo esto tomando en cuenta que hay ciertas cosas que le competen a la alcaldía y ciertas no? Si bien es cierto, una de ellas es el tema que usted hace mención y qué importante saber que trabajaría por esas personas quienes no tienen un pan en que llevarse o quienes están sin trabajo, pero de qué manera crear fuentes de empleo si es que a nivel nacional no inyectan el suficiente dinero y hemos visto la tasa de desempleo ha crecido alarmantemente a nivel nacional. Mire, en esto yo propongo algo. Hay que enfrentar el sistema de gestión en la administración pública que está vigente en este cantón, que es un sistema al que yo llamo del choreo. En ese sistema que hace que precisamente se resuelvan hacer obras con prepotencia sin escuchar a nadie. Se hacen cortinas de agua, se deciden alumbrar puentes, se deciden hacer ciclovías que al final se invierte, se gasta la plata, pero que no existen, o que si existen no son la respuesta a las necesidades de la gente. El principal problema, Elena, yo quiero decir, o quiero pensar, o quiero, de lo que vengo conversando, vengo viendo, es la pobreza. La gente no tiene para comer, y es una respuesta que debemos darle las autoridades a todo nivel. La municipalidad, según su ley, según el código que lo rige, tiene la obligación de planificar el desarrollo, pero esta ciudad, este cantón no puede tener desarrollo si no se resuelve el problema de la comida, si no se resuelven problemas básicos de la educación, de la atención a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las personas con discapacidad, si no se resuelven los problemas, las necesidades de aquellas personas a quienes se tiene que atender prioritariamente. Obviamente hay otros aspectos más. Esta ciudad se inunda porque no tiene alcantarillado. Esta ciudad no tiene agua potable. En los barrios no hay energía eléctrica, no hay internet, no hay seguridad. Son los temas que competen necesariamente a la municipalidad. Por eso creo yo que tengo algo que decir y tengo algo que hacer. Doctor, si bien es cierto el tema este del alcantarillado, tal vez administraciones anteriores no se fijaron o desde que empezó la Guaurio tal vez no creyeron que la Guaurio iba a crecer tanto, lo cual ha perjudicado notablemente. A esto sumarle a la falta de conciencia de la ciudadanía, a la falta de educación, que arrojan basura en la calle, no les importa. Hemos visto el tema de las mascarillas, usted pasa, ve en donde escoge el agua, mascarillas interminables, ahí unas 10 o 15 mascarillas sí encuentran. Sí, por eso decía que enfrentar el sistema del choreo vigente es enfrentar a quienes ya han sido alcaldes, a quienes ya han sido autoridades y son los responsables de instaurar este sistema que tanto daño le hace a la ciudad, tanto daño le hace al cantón. Mire usted, en esto hay corresponsabilidad, pero la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades es mayor de parte de la autoridad, porque es a la autoridad a la que le compete la planificación, la ejecución y el control de la obra pública, y obviamente a los ciudadanos también. Pero los ciudadanos también necesitan control, necesitan que la autoridad le haga ver y en algunos casos sancione cuando la persuasión no ha sido suficiente. Pero eso no existe en esta ciudad y este cantón. Por lo tanto, a la municipalidad, a la autoridad municipal le corresponde planificar el orden y le corresponde hacer en serio ya un plan para atender el tema de las inundaciones, que seguramente este rato constituyen una de las mayores amenazas para la ciudad, para los negocios. Vean, lo he visto en los últimos días, inundaciones que antes no se veían, pero también este sistema de no atender, de no recoger los criterios de la ciudadanía, o este sistema del choreo, también se determina que se hayan apropiado de sectores, de áreas públicas, de las orillas de los propios esteros. Y eso, claro que hay responsabilidad individual de las personas, pero también hay una complicidad, hay un dejar hacer, hay un dejar pasar de parte de la autoridad que hasta ahora no se lo quiere corregir. Son cosas que tiene que asumirlo con responsabilidad la autoridad y que hasta ahora no lo ha hecho. Doctor, ¿qué hacer con el comercio informal? Mire, el comercio informal hay que primero ordenarlo. Hay que hacer un catastro de las personas que se dedican a esta actividad. Si se dedican a esta actividad es porque no tienen otra opción que
a la cual dedicarse para llevar el pan a sus mesas. Por lo tanto, esa actividad hay que ordenarla, hay que regularla, hay que capacitarla y ordenarla, capaz de que a ellos les permita tener unos ingresos para vivir con cierta dignidad, pero también que permita el uso de los espacios públicos para el resto de peatones. Ese también es un derecho de los habitantes de la ciudad, y en esos derechos hay personas que necesitan ser atendidas en sus derechos prioritarios: niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad. Tienen que tener las aceras, las calles, los espacios públicos expeditos, el espacio público de parques también, porque eso también es parte del disfrute de la ciudad a la cual tenemos derecho todas las personas que habitamos aquí. Doctor, si bien es cierto algo que usted hace mención, hacer un catastro de la ciudadanía, claro que todos necesitamos, pero si nos ponemos a ver y analizar, la gente que está en las calles es la propia gente que tiene locales dentro del mercado o dentro de lo que es el centro comercial popular. Lo que se dice y lo que se manifiesta es que no venden, que la gente también está mal acostumbrada a comprar todo al paso, y eso no lo vemos solo aquí en La Guabre, a nivel nacional ese problema de la informalidad. Sí, yo no niego que haya en algunos casos una actitud poco cívica de ciertos ciudadanos, pero las principales responsabilidades del por qué en este sector donde estamos nosotros este rato conversando no haya un orden suficiente en el comercio en la calle es por el diseño del mercado central. Y ese diseño del mercado central, que le costó un endeudamiento a la municipalidad del Cantón La Guabre, tanto en su construcción como en su ordenamiento, es responsabilidad de la municipalidad y estuvo mal concebido, mal diseñado, y por eso su mal funcionamiento. Este mercado no es mercado. Este lugar, este espacio, este edificio físico apenas funciona como centro comercial, salvo los patios, los lugares de comida, salvo la venta de cárnicos. El resto usted no encuentra una legumbre. Eso también obliga al resto de comerciantes a que salgan a hacer su actividad alrededor del mercado central, y el objetivo para el cual fue construido, para el cual se endeudó a la municipalidad, no se ha cumplido. La responsabilidad es de la autoridad, inclusive de invadir el espacio público, tanto en la 12 de febrero con la Avenida Amazonas, en donde diseñaron un plano para un mercado más grande del terreno que tenían, lo que ha hecho que estas calles se estrechen y también dificulten el tráfico o el caminar de las personas, de los peatones. Cosas como esas tenemos que señalarlas, y claro que hay corresponsables, que hay responsables en esto, y algún rato habrá que decírselos. Doctor, si bien es cierto, es bastante satisfactorio ver el análisis que usted ha realizado en cada uno de los ámbitos. ¿Qué hacer en cuanto se refiere a agua potable? Si bien es cierto, se ha trabajado, se ha visto que han inaugurado obras, se ha visto que se ha hecho algo, pero falta llegar a comunidades, falta llegar a los sectores que más lo necesitan. Elena, a nosotros nos venía una idea, una administración anterior, que aquí el 95% de la gente tenía agua potable. Falso. La mitad de la ciudad no tiene agua potable en este momento. Y mire, la planta de agua potable, que costó algún dinero al Estado ecuatoriano, son 5 años ya que tenía que hacerse el mantenimiento preventivo y no se lo ha hecho. Ya estamos hablando de líquido vital, de lo que bebe usted y bebo yo y bebemos todos. Nadie nos informa de la calidad del agua, ni establece la diferencia en que hay entre el agua cruda y el agua que llega a las llaves, llega a los domicilios. Cosas como esas se deben aclarar. Primeramente, la cantidad de agua y la calidad de agua que estamos consumiendo. Pero obviamente necesitamos que esta agua, que este servicio, que es un derecho de los ciudadanos, llegue a la mayor cantidad de la ciudad. Pero para eso tenemos que resolver algunas cosas más, Elena. Esta es una ciudad que se alarga, que crece de manera desordenada, y en su alargamiento y en su agrandamiento desordenado vamos dejando espacios vacíos. Esta es una ciudad grande, pero con grandes espacios vacíos. ¿Responsabilidad de quién? Sí, hay gente que se ha dedicado a lotizar terrenos de manera indiscriminada, pero hay algunas autoridades que se los han permitido. Por lo tanto, llegar a lugares, diga usted ese rato,
con agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, seguridad, internet, a los sectores que se van a poner a vivir cerca de la avenida Jorge Aguilera, que nos hicieron el favor de abrir una autoridad que no es municipal, sino provincial, eso va a generar problemas. ¿Por qué? Porque la gente se destina a vivir en los lugares donde se abren vías, pero eso todo debería planificarse por parte de la municipalidad. No necesitamos autoridades bonachonas que vengan por su gusto y manera a hacer obras que a ellos les interesa, pero que en el fondo le causan daño a esta ciudad. Agua potable, pero no solo agua potable, Elena, porque si el cuerpo humano bebe agua, esa agua tiene que evacuarla en algún momento por algún lugar. Algo similar ocurre con la ciudad. Agua potable sin alcantarillado no es válido, agua potable sin alcantarillado es incompleto. ¿De qué manera trabajar, doctor, en todo esto? Si bien es cierto, también se ve el trabajo por parte actualmente de la prefectura en un corredor turístico. Tal vez la pregunta que nos hacemos es, ¿existirán los respectivos estudios para que esos ciudadanos quienes viven en ese sector más adelante, ya que el tráfico se vuelva bastante transitable, no exista accidentes? ¿Se tomaría en cuenta todo este tipo de cosas para poder realizar esta obra? Deberían, cuando se anunció la prolongación de la avenida Jorge Aguilera, de OCP hasta cerca de Santa Cecilia, yo les hice un pedido de información pública al señor prefecto y al señor alcalde qué sabían sobre esa obra. Me dijeron, no señor, consulte en la página del CERCOP, ahí está todo. Y resultó que al final no había estado nada, no había habido muy poco. Tal es así que tuvieron o hubo problemas inclusive con la propia empresa eléctrica, pues habían en medio de la vía inclusive postes. Eso quiere decir que no se hace con la responsabilidad el gasto o la inversión de los fondos públicos. Lo cito simplemente como un ejemplo de lo que usted me dice. Ahora, ¿van a hacer el otro corredor? Bien, o sea, la gente quiere, cuando le menta un corredor turístico que le va a servir a la ciudad, excelente, pero tiene que hacerse con los estudios, con la planificación suficiente. Y mire, que eso le marca un límite a la ciudad. Es decir, lo que está para acá será perímetro urbano y lo que está para allá será perímetro rural. El ordenamiento para uno y otro son diferentes, difieren. ¿Por qué? Porque del límite para acá estamos hablando de calles urbanas, estamos hablando de barrios, y los barrios tienen que tener aceras, bordillos, acometidas de agua, cables subterráneos, que eso ya deberíamos pensarlo, mientras que lo que está rural para allá no tiene sus mismos requerimientos. Pero eso queremos que nos lo digan. Ellos no son expertos en planificación urbana, discúlpenme, pero aquí nadie se los ha dicho y se les está permitiendo, y algunos hasta aplaudiendo de lo que están haciendo. Después, los problemas son para la ciudad y para quienes administran la ciudad. Doctor, ¿de qué manera llegar a los rincones más lejanos de aquí del cantón? Bueno, yo tengo el único mecanismo, Elena, que es caminar. Me gusta caminar, lo hago a pie, también ando en bicicleta, y a veces cuando ya son lugares un poco más distantes, hago en un vehículo que tengo de mi propiedad. Yo quiero decirle algo, Elena, que esa debe ser la forma de hacer política. O si no, que también ante los medios de comunicación conversemos con las personas que se dedican a hacer eso. Que los ciudadanos les exijamos a quienes hacen política, que hablemos de estos temas, que no son fáciles, que tienen inconvenientes, que tienen intereses contrapuestos, pero si no los conversamos ahora, después, cuando son autoridad, ocurre que hacen lo que han venido haciendo los demás. Yo aspiro a llegar a la mayor cantidad de amistades. En esto me apoyo en los paisanos lojanos, en las paisanas lojanas, pero no solo en ellos. Me encuentro con manabas, me encuentro con esmeraldeños, con guayacos, con pichinchanos, me encuentro con personas extranjeras, colombianas, venezolanas, y de todos ellos me nutro, de todos ellos oigo lo que me dicen y créanme que tienen alternativas. La corrupción de las autoridades, Elena, no es cuando están en el puesto. La corrupción de las autoridades empieza cuando empieza la campaña, cuando deciden recibir recursos cuyos orígenes son ilegítimos, cuyos orígenes son mal habidos. Entonces, después, cuando son autoridad, son esos intereses los que rigen el accionar de las autoridades. Por lo tanto, ahí están las consecuencias. Mucho ojo,
Mucho ojo, ciudadanas, ciudadanos, véanlos, pregúntenles de dónde sacan la plata para financiar las campañas, véanlos quiénes están al lado de ellos, vean quiénes son su familia, vean cuáles son sus correlacionados. Por lo tanto, ese es un asunto que nos convoca a ser suficientemente suspicaces para que no volvamos a caer en las cosas en las cuales hemos caído. ¿De qué manera lograr, doctor, un cambio aquí en La Guajira? Mire, necesitamos enfrentar la corrupción, el choreo al que digo yo. Cuando usted, Elena, convoca a una persona o invita a una persona que le haga un trabajo en su casa, le da un anticipo, después ocurre que esa persona no se gastó, se comió el anticipo, no hizo la obra, la hizo mal y aparte de eso se le va llevando hasta las cucharas. ¿Cuál es la solución? ¿Seguirlo contratando, darle más plata para que haga? No, simplemente cambiar de personal, cambiar de esa persona. Por lo tanto, yo creo que esa experiencia que bien puede servir para lo particular, creo que es con mucho rigor en la administración pública. Quienes ya tuvieron la ocasión de administrar este cantón, esta ciudad, y no lo hicieron, nos fallaron, creo que no tendrían cara para volverse a presentar y pedir el voto de las ciudadanas y los ciudadanos. Doctor, ¿qué es lo más preocupante que usted ha podido notar o qué es lo que más le ha llamado la atención a usted durante los diferentes procesos que ha podido atravesar usted y sobre todo que usted ha estado presente, también ha sido un activista en diferentes índoles y sobre todo en el tema de la política, usted se lo ha visto vinculado? ¿De qué manera, qué es lo que más le preocupa a usted, aparte de lo que usted hacía mención, el tema de la corrupción? Mire, yo creo que la corrupción es causa de otras consecuencias, del empobrecimiento de este cantón. Mire, el Aguadrio es una tierra muy pródiga, muy generosa, harta lluvia, harta agua. Tenemos 29 cuencas, subcuencas hidrográficas. De esas 19 van al río San Miguel y 10 van al río Aguarico. Agua buena, agua que bien puede servir para la acuicultura, para la piscicultura, y en efecto así ocurre. En esta tierra se siembra cualquier cosa y los productos crecen, florecen. Es una tierra con buen pasto para la ganadería. Lo que la gente siembra, eso se produce. Pero, ¿por qué estamos en este estado? Precisamente porque hay un sistema de corrupción. La gente no es mala, hay una juventud que es buena, que se destaca en las diversas disciplinas del deporte y para gloria de esa provincia representan inclusive al país, y no solo en una disciplina, sino en muchas: atletismo, fútbol, ciclismo, taekwondo, ajedrez. Es decir, una juventud que básicamente es buena. Lo que necesita es que tener un ejemplo real de comportamiento ético, moral de sus autoridades, de buen uso de sus recursos, de rendirle cuentas. Creo que eso le falta a la ciudad y hay que entenderlo, y obviamente atender a los sectores que nada tienen. A esas personas hay que darles comida, hay que llegarles con comida. ¿Por qué, Elena, le digo esto? Porque cuando la persona está con el estómago vacío, no puede dedicarse a pensar en la solución de los problemas de la colectividad. No puede dedicarse a hacer arte, no puede dedicarse a hacer cultura, no puede dedicarse a hacer política. Se olvida hasta de Dios a veces. ¿Por qué? Porque el hambre apremia. Entonces hay que resolver el tema del hambre del estómago, pero también el hambre del intelecto, el hambre del alma, el hambre del espíritu, y eso se lo hace con una actividad cultural a la cual hay que darle la cara y en la cual nada se ha hecho en este cantón. Doctor, ¿qué hacer por los jóvenes que salen de los colegios y muchos no avanzan a ingresar a la universidad por el tema de cómo se maneja el sistema educativo y se quedan desempleados? Yo tengo una idea. Mire, en la municipalidad del Cantón de Aguadrio ya tiene un sistema de otorgar tablets a los estudiantes de bachillerato. Yo lo que propongo es que no se los entregue en el último año de bachillerato, sino que se los entregue en el primer año de bachillerato, capaz de que los 3 años les sea útil ese artefacto, ese equipo para los estudiantes que están estudiando. ¿Por qué? Porque, mire, muchos de ellos, como dijo usted, no acceden a la universidad. Y bueno, con ellos yo lo que les propongo es que nos desentendamos un ratito de las redes sociales y del celular, que nos sentemos a conversar. Yo ya fui joven hace algún tiempo y obviamente los problemas en ese tiempo eran de un modo y ahora los problemas de la juventud son de otro modo.
Yo quiero conversar con ellos. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus alternativas? Pero los invito a vivir la vida, a reclamar, a vivir intensamente, a disfrutar del cuerpo, a disfrutar del alma, a disfrutar del espíritu, a disfrutar de esta naturaleza, de este mundo, que es el único mundo que tenemos. Entonces, ahí hay un reto. Mire, ser joven y no ser rebelde, como decíamos antes, es un asunto hasta biológico. Yo creo que los jóvenes tienen el compromiso, tienen la obligación de hablar de estos problemas, de enfrentarlos. El mundo, en fin de cuentas, será de ellos, aquí y no en un futuro largo, sino a la vuelta de la esquina. De tal manera que los problemas de los jóvenes, yo aspiro a tratarlos con ellos, aprender de ellos. Como digo, la experiencia de uno es un poco distante a la que hoy están viviendo ellos. Doctor, quedan bastantes temas por comunicarnos, por poder seguir dialogando. Queda pendiente el tema de vialidad, queda pendiente el tema también de qué manera poder llegar a toda la ciudadanía manejando los recursos de una buena manera y llegar sobre todo a los sectores vulnerables. Ser el compromiso, doctor, para mantener un diálogo. Ya cuando oficialmente usted pueda ya inscribir su candidatura, ir oficialmente como candidato a la alcaldía del Cantón La Guaira, porque sabemos deben presentar un plan de trabajo y conocer y profundizar estos temas y sobre todo profundizar el tema del plan de trabajo a desarrollar en el caso de que usted llegue a la alcaldía. ¿Qué mensaje final dejar a cada uno de los ciudadanos que hoy lo miran y sobre todo que han podido dialogar ya con usted y usted los ha podido escuchar las diferentes necesidades que tiene cada uno de los moradores y habitantes de aquí del Cantón La Guaira y de sus parroquias? Le tomo la palabra, Elena, y aspiro que esta no sea la primera ocasión, sino una de varias ocasiones para conversar. Yo creo que si se elimina la corrupción y el choreo y el manejo de los fondos públicos de la municipalidad, estaremos ahorrando unos 3 millones de dólares anuales, que permitirá eso de las tablets, que permitirá un plan para atención de los barrios. Yo quisiera enfatizar en algo. Les propongo en la conversación en los barrios, les digo, a ver, en vez de asfaltado, hagamos adoquinado. ¿Por qué? Porque adoquines se pueden fabricar aquí, se pueden comprar aquí, se pueden instalar con maestros, con ayudantes de aquí, porque eso permitiría contratar mano de obra de aquí, atender un poco la necesidad del trabajo. ¿Por qué? Porque el adoquín, una vez que se gasta la mitad del adoquín, se le puede dar la vuelta, es decir, se puede subutilizar. Y además porque se puede con eso mermar un poco el nivel de contaminación ambiental que rige en esta ciudad. Alguien me decía, inclusive en el adoquín se gasta menos la llanta de los carros, la llanta de las motos, la llanta de las bicicletas. ¿Por qué? Porque el asfalto calienta o recalienta mucho. Cosas como esas que queremos plantearse a la ciudad, decir nuevas formas. Yo quiero agradecerle por esta ocasión, Elena, y comprometerla a usted para que me invite en otra ocasión. A los ciudadanos, quiero decirles muchas gracias por haber tenido la paciencia de escucharnos. Yo quiero decirles, Ñuka Shutimi Clever, Ashka Pagaracho. Importante el diálogo que hemos mantenido con el doctor Clever Bravo. Un gusto para mí haberles podido acompañar. Recuerden, 19 horas la segunda emisión con nuestra compañera María Heredia. Que tengan un excelente día.